Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Dice que por fe alcanzaron buen testimonio. Los antiguos refiere a toda la cantidad de seres humanos, profetas, líderes, que de un momento, en un instante de la historia del caminar por esta tierra, agradaron a Dios a través de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí tienen ustedes el primer problema que acarrea el agnosticismo, que inventó esta teoría, porque es teoría de que el ser humano desciende del mono. Algunos tienen caras de mono. No. Esta teoría que no se ha demostrado, por algo se llama teoría de Darwin. Pero la Escritura nos dice algo muy distinto. Nosotros somos creacionistas, creemos que Dios creó al hombre, varón y mujer los hizo, y no que el universo viene del Big Bang y de todas aquellas historias que han tratado los científicos de confirmar, y hasta la fecha, siglo XXI, no ha podido ser posible. Dice entonces que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí comenzamos ahora a ponernos los ejemplos, y parte con Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La primera víctima humana fue precisamente Abel, que fue muerto nada menos que por su hermano Caín, que le bajó una envidia muy grande cuando Dios se agradó, estoy agradando a Dios, Dios se agradó de la ofrenda que él levantó. En muchas partes dice, sacrificio y holocausto no le agradan a Dios. Él quiere corazones íntegros, vidas consecuentes en todas las áreas de la vida y en todas las horas de la vida, no solamente una consecuencia dominical. Y Abel alcanzó testimonio de que era justo. Después nos sigue con otro emblemático, icónico personaje como es Enoc. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuevamente está el concepto del testimonio y del agrado al Señor por su manera en que Él caminó. No nos dice nada más. No hay más concepto de saber que Él caminó con Dios y que agradó a Dios, y por eso tuvo el privilegio de ser un anticipo de lo que será la resurrección de los muertos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y usted y yo estamos buscando de cierta manera al Señor en esta mañana.
hemos venido a su casa sediento de escuchar no ideas humanas, sino que tus principios, tus valores. Y no me cabe ninguna duda que cada uno de ustedes desea agradar a Dios. Amén. Y continúa con esta serie de personajes. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Yo no sé cómo visualizan esta escena. ¿Cuánto demoraría Noé en construir el arca? Probablemente muchos años. ¿Y cómo sería momentos de fatiga, de duda, de incertidumbre, de burla, de escarnio? Pero él se mantuvo con temor a Dios. Aquí está hablando del temor a Dios. Preparó el arca, o sea, obediente, no se veía. Voy a mandar un diluvio, dijo el Señor, y no tenía ninguna gota de agua que cayera. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otro de los personajes célebres del antiguo tiempo, como es Abraham, el llamado padre de la fe, a quien Dios lo califica de amigo de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo, ¿no? Caminando desde Ur de los Caldeos se fue con su familia, estuvo en Harán, al norte, y bajó después a la zona de Palestina. Y nunca tuvo ni siquiera 1 metro cuadrado. Solo al morir Sara compró él para poder sepultarla, algo pequeño. Fue todo ahí en Macpela, fue todo lo que tuvo. Pero él caminó por fe y la fe la transmitió por 500 años a las generaciones futuras, hasta que Dios cumplió esa palabra que le iba a dar la tierra. Pero pasaron 5 siglos. Es interesante, Dios no le dijo, mira, vas a ir a tal lugar, harás esto y lo otro. Le dijo, anda, sal de tu casa y de tu parentela. Quiero que entiendas que hay una vida eterna, una vida trascendente, una vida distinta a lo que nos ofrece los sentidos y la tierra. Por eso no quiero que te rayes, quiero que salgas como un símbolo, un ejemplo a las generaciones futuras, para ir a un lugar incierto, pero que Dios tiene preparado. Y por eso esa canción, que la he pedido varias veces, caminando voy para Canaán, si tú no vas, no me impidas a mí. ¿Se acuerdan de esa canción? Para Canaán, vamos. Voy para Canaán, si tú no vas, no me impidas a mí. Ahora que sí. Si tú no vas, no me pidas a mí. Si tú no vas, no me pidas a mí. Si tú no vas, no me pidas a mí. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Muchas gracias, felicitaciones, muy bien. Se ve que hermosa canción. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dios que dejó eso plasmado en el Padre de la fe, que somos tránsito, pasajeros en esta tierra, para que así los afanes de este siglo los anhelos que nos ofrece el mundo, como dice la epístola de San Juan, son estériles, son inútiles, son vanos. Y debemos caminar con ese sentido. Fíjense que si caminamos con esa convicción, los problemas terrenales, las desavenencias, los pleitos, se desvanecen, parecen estériles. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Somos polvo y al polvo volveremos. Entonces, el vivir consecuente, íntegramente, con estos principios y valores, nos
se traduce en una conducta distinta a la que tiene el mundo, que se pelea y se saca los ojos por distintas cosas, ¿no? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Por eso se ordenó al pueblo de Israel celebrar la fiesta de los tabernáculos. La palabra tabernáculo es carpa, porque andaban en carpas como gitanos hasta el día de hoy, como andan los gitanos de lugar a lugar, en carpas. Así caminó el pueblo de Dios muchos años en esta tierra. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, su esposa, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Acuérdense que la fe y las manifestaciones de Dios van más allá de la ciencia. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando abrió el Mar Rojo, cuando abrió el Jordán, cuando cayeron los muros de Jericó, y podríamos citar mucha cantidad de ejemplos, son actos sobrenaturales, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Son incontables como las estrellas y la arena, la multitud de personas desde Adán a la fecha que han pisado y caminado en esta tierra con la noción de Dios. Y por mucho que crezca el relativismo, el imperio como existe hoy del relativismo, del pensamiento subjetivo de cada cual hace lo que bien le parezca, puede como un péndulo oscilar en momentos más críticos donde eso ocurre y la gente se da cuenta de las frustraciones, del dolor, del desencanto, de cómo aumentan los suicidios, de tanta situación, y se va el péndulo nuevamente a buscar el rostro de Dios. Y nosotros tenemos la misión de ser un testimonio viviente a esta sociedad de que todas estas cosas son ciertas. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¡Qué tremendo! Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí viene otro aspecto interesante que también lo encabeza Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, y yo creo que cada uno de ustedes, de nosotros, hemos sido probados en distintas etapas o circunstancias de la vida. Hoy mismo puede que alguien esté siendo probado de parte de Dios para pulir su corazón, su fe. Abraham fue probado y ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Diría, qué contradicción, como a veces decimos, cómo Dios puede decirnos una cosa y pasa esto otro, y por qué nos ocurre esta circunstancia, dónde está la protección de Dios. En fin, podemos quejarnos como seres humanos y no entender que Dios a veces permite circunstancias en nuestras vidas para pulir nuestro carácter, enmendar nuestra conducta
y sobre todo lo más hermoso, pulir nuestras almas, que Él anhela que sean como diamantes, que brillen, que bendigan al resto de la humanidad. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Ahí se ve la labor profética de los patriarcas. Cuando Isaac bendice a Jacob y le dice que va a llevar él la primogenitura, y a Esaú también le da a conocer, dice la Escritura, cosas venideras. Le habla del futuro. Lo mismo José, en el verso 22. José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Ya estaba moribundo y decía, Dios los va a visitar. Quizá él pensó que le iba a tocar presenciar eso, pero no. Ya estaba por morir y dijo, bueno, de todas maneras Dios los va a visitar y van a salir a la libertad gloriosa y van a ir a entrar a la tierra prometida. Y cuando esto ocurra, ¿qué dice ahí la Escritura? Pues, ¿no están siguiendo? Que llevaran sus huesos. Mire qué acto más hermoso, más profético, más trascendente. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Aquí vemos primero, en el caso de Moisés, la fe de los padres, como aquí lo dice, que lo vieron niño hermoso, y por otro lado, la fe misma de Moisés, que hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, por la fe, verso 27, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Todas esas 10 entrevistas que tuvo Moisés y Aarón con el faraón, ¿cierto?, son un testimonio viviente, y podrían haber dudado de toda la hazaña y la autoridad y el poder que tenía el faraón. Sin embargo, también muy valientemente enfrentaron al faraón, y Dios les dio los recursos de bendecirlo con la autoridad de las plagas para que faraón se diese cuenta de la situación. Después se avanza la historia. Después del caso de Moisés, no nos dice nada de Josué, porque no los nombra a todos. Son muchos los personajes notables que han agradado a Dios porque han caminado por fe. Ese es el punto. Agradado a Dios, caminando por fe. Y esa fe debe aplicarse a las cosas cotidianas que cada cual está enfrentando. No es algo teórico. No es solamente la fe última, que sería la trascendencia para el tiempo futuro, para la vida eterna, sino que también la fe, las cosas más triviales debemos encararla con fe. Y busquemos cómo agradar a Dios con fe. Por eso es que no están todos, pero nombra algunos. Después se salta a Rahab, que fue la ramera, o coloca ahí una persona pecadora, pero que tuvo la fe suficiente para poder entender que habría de venir Dios, el poder de Dios con su pueblo, y ella pidió ser salva porque entendió que Jericó iba a ser tomado. Entonces, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son Gedeón, Barak, Sansón, Jefté? Jueces. Y después se salta a David, que ya pasamos a la época de los reyes, cuando en ese tiempo de anarquía valórica, donde cada cual hacía lo que parecía, donde el hombre nuevamente se aparta fácilmente de Dios, y ahí sería una segunda ayuda para su reflexión interna, que espero que esté haciendo, contestando a través de ver estos ejemplos. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy dando un testimonio realmente
de una persona íntegra, profunda, que es consecuente en la casa, en el hogar, en el trabajo y en la iglesia. No esta hipocresía o doble vida de la santificación dentro de los templos, y fuera de ellos somos como cualquier ser humano, sin la luz de Cristo que ilumine nuestros corazones. Entonces, a David y Salomón y de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Siempre me ha inquietado este concepto de tapar la boca de los leones. Dios tapó la boca de los leones con Daniel, y lo pone genérico y en plural, que debe haber habido otros casos. Entonces, pienso en el Coliseo romano, y yo decía, ¿cuántos cristianos habrán ido pensando, Señor, no nos va a pasar nada porque tú vas a tapar los leones? Y apropiándose de este acto de fe, ¿no? Lo he pensado, que es muy probable que algunos pensaran. Pero lo que sí sé es que de alguna manera Dios, por medio de su Espíritu Santo, les dio el coraje, el valor para sufrir ese dolor. No siempre el Señor nos concede las peticiones de nuestro corazón, es lo que quiero decir, ¿no? Y cuando no la concede, no es porque no escucha, es porque está esperando, o otro tiempo puede decir que las respuestas de Dios son de tres formas, ¿cierto? Un sí, un no y un espera. Puede que esté diciendo, espera, todavía estoy trabajando con tu alma, todavía estoy trabajando con tu carácter, todavía quiero darte a entender o prepararte para que el día de mañana tú seas ejemplo para el resto de la gente que pasa por las mismas circunstancias que tú estás viviendo o teniendo. Dios tiene propósito, pero Él nunca nos deja sin respuesta a sus hijos, ¿no? Entonces, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Gracias, Señor, porque nos has librado de todo esto, ¿no? Nosotros somos cristianos, ¿qué diría? Urbanos. Lo que más recibimos es una crítica de que nos digan canuto. No tenemos los sufrimientos que ellos tienen. Y que Dios hizo grandes cosas con su pueblo comprometido. Estoy agradando al Señor, estoy dando testimonio. Verso 38, a los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Yo miro al coro y digo sacrificio, porque es un sacrificio espiritual el hacerlo. Veo un retiro, pero dice sacrificio, y por muchas de las cosas que hagamos, si no tengo amor, de nada sirve. Y sobre todo, como aquí dice,
Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Dios no se agrada de los sacrificios, de los actos externos, sino que de la actitud de nuestro corazón, como dice el verso 8 del Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy agradando a Dios caminando por fe? El legado más glorioso hacia nuestra familia y nuestros hijos y hacia nuestro prójimo es una vida de fe genuina hasta el final de nuestro respirar. ¿Amén? Amén. Hasta el final de nuestro día. Que el Señor pula nuestro quehacer, nuestra conducta. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 41, 11. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Que así sea. Podríamos seguir con muchos textos, como dice en Tesalonicenses, en la primera, capítulo 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, honor. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El Señor es vengador de todo esto. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y finalmente, en Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, agradándole en todo. Ya saben, ya me conocen cuando los quiero pillar. Andar con fe. Usted tome decisiones, quebrante su corazón, no se autojustifique. Dios quiere levantar un pueblo santo, consecuente, íntegro, lleno del Espíritu Santo, de la presencia del Señor. Y usted que está en la casa también no se distraiga, todavía no se tome el cafecito hasta que terminemos. Ore al Señor. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.